Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El Santo Padre habla de la voluntad de Dios durante la audiencia general. El Papa Francisco invita a seguir el ejemplo de San José para confiar en Dios. El Papa explica en qué consiste la visión cristiana del sufrimiento. Le diremos cuál será el título de la exhortación apostólica del Papa sobre los jóvenes. Francisco afirma, la sociedad está llamada a contrarrestar el cáncer de la corrupción. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, recuerda Arquidiócesis de Jalapa. La Arquidiócesis de México ofrece transparencia y colaboración con autoridades ante abusos de sacerdotes. Más de 100,000 personas marchan por la vida y contra el aborto en Ecuador. Ante las Naciones Unidas llaman a México a defender la vida y la familia. Estas y muchas noticias más, aquí en El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Hola querido y amable público, bienvenidos a otra emisión más del Pulso del Papa. Le damos la bienvenida en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre, Marisa O'Farrill y en los controles operativos Roberto Pérez Armenta. Ahora vamos a escuchar el resumen informativo de esta semana de Europa, el Vaticano y Oriente. Esto fue lo más importante que aconteció durante esta semana. En su catequesis de la audiencia general del miércoles, el Santo Padre reflexionó sobre las palabras del Padre Nuestro: hágase tu voluntad. En su reflexión, el pontífice señaló que la voluntad de Dios encarnada en Jesús es buscar y salvar aquello que se ha perdido. Y nosotros, en la oración, pedimos que la búsqueda de Dios llegue a buen fin, que su plan de diseño universal de salvación se cumpla. Dios no es ambiguo, no se esconde detrás de los enemigos, no ha planificado el futuro del mundo de manera indescifrable. Si no comprendemos esto, no arriesgamos a no entender el sentido de la tercera expresión del Padre Nuestro. Preciso. En más de esta noticia, le informo que al finalizar la audiencia general del pasado 20 de marzo, Francisco recordó la solemnidad de San José y animó a cuidar a Jesús al recibir la Eucaristía y en la escucha de la palabra de Dios. Durante su saludo a los peregrinos de lengua polaca, el Papa invitó a seguir el ejemplo de la protección de San José a la Sagrada Familia. El 19 festejamos la solemnidad de San José. Que la protección que ofreció a la Sagrada Familia sea para nosotros un ejemplo significativo. Como hizo San José, cuidamos a Jesús en nosotros cuando hoy lo recibamos en la Eucaristía y en la escucha de su palabra, dijo el Papa. El sufrimiento no es un sadomasoquismo, es un pasaje necesario pero transitorio. Con esas palabras explicó el Papa durante el rezo del Ángelus del domingo en qué consiste la perspectiva cristiana del sufrimiento. El Santo Padre dedicó sus palabras a reflexionar sobre el episodio evangélico de la Transfiguración. Francisco explicó que Jesús concedió a los discípulos Pedro, Santiago y Juan experimentar la gloria de la resurrección, un trozo del cielo en la tierra. Señaló que la transfiguración se produce en un momento muy concreto de la misión de Cristo, esto es, después de que él hubiera confiado a los discípulos que debería sufrir mucho, ser asesinado y resucitar al tercer día. ¡Viva Cristo! Esperanza nuestra. Este será el incipit, es decir, el comienzo y por lo tanto el título de la exhortación apostólica post-sinodal del Papa sobre el sínodo de los obispos que con el tema de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional se celebró en Roma del 3 al 27 de octubre de 2018. La exhortación apostólica, que se publicará en forma de carta a los jóvenes, se firmará el próximo 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, durante la visita que el pontífice realizará al Santuario Mariano de Loreto. Francisco realizó un fuerte alegato contra la corrupción en los distintos ámbitos sociales y recordó que la sociedad, en su conjunto, está llamada a comprometerse de forma concreta en contrarrestar el cáncer de la corrupción en sus diferentes formas. El Santo Padre realizó esta declaración en la audiencia que concedió en el Vaticano a jueces, personal administrativo del Tribunal de Cuentas de Italia. En su discurso, el Santo Padre destacó que el Tribunal de Cuentas representa una ética que subyace en el funcionamiento del Estado, el cual, como señala la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, le compete el cuidado y la promoción del bien común de la sociedad. De hecho, subrayó,
El Tribunal de Cuentas desempeña un servicio indispensable basado en la justicia hacia el bien común. El Papa Francisco hizo un llamado a aplicar el estilo sinodal propuesto para toda la Iglesia al servicio pastoral hacia los enfermos y necesitados. Así lo señaló durante la audiencia que concedió el lunes 18 de marzo en el Palacio Apostólico del Vaticano a los miembros de la familia carismática camiliana, conocidos como Camilos, una orden religiosa fundada por San Camilo de Lelis, cuyo carisma se centra en la atención a los enfermos. Francisco agradeció su trabajo. Los siento constantemente comprometidos con una entrega amorosa y generosa hacia los enfermos, desempeñando una misión preciosa en la Iglesia y en la sociedad junto con los que sufren, les dijo el Papa. El Papa quiso reafirmar su cercanía a la comunidad islámica duramente golpeada en Nueva Zelanda tras un atentado terrorista contra 2 mezquitas de la localidad de Christchurch el pasado viernes 15 de marzo, en el que murieron al menos 49 personas. En estos días, el dolor por las guerras y los conflictos que no cesan de afligir a la humanidad se ha sumado al dolor por las víctimas del horrible atentado contra 2 mezquitas en Christchurch, en Nueva Zelanda, dijo el Papa durante el rezo del Ángelus del domingo en la Plaza de San Pedro. En otras noticias, le informó que el Papa Francisco reveló su voluntad de viajar a Sudán del Sur próximamente, siempre que se den las condiciones apropiadas en este país africano independizado en 2011 y afectado por una grave crisis humanitaria y una sangrienta guerra civil. La presencia del Papa en Sudán del Sur sería un signo de cercanía a la población y de aliento al proceso de paz. El pontífice realizó esta declaración durante la audiencia que concedió al presidente de la República de Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit, en el Palacio Apostólico del Vaticano. El Papa autorizó el martes a la Congregación para las Causas de los Santos la promulgación de los decretos que reconocen un milagro, 8 martirios y las virtudes heroicas de 5 siervos de Dios. La autorización se produjo después de que el Santo Padre recibiera en el Vaticano al cardenal Angelo Vecchio, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. Los decretos autorizados reconocen el milagro atribuido por intercesión de la venerable sierva de Dios María Emilia Riquelme, el martirio de los obispos siervos de Dios Valeriu Train Frentiu, Vasily Afeni, Ioan Sikiu, Tit Livi Chinesu, Ion Valan, Alexander Rusu y Yuli Yosu, y Alfredo Cremonosei. En más noticias le informo que 2 mujeres de 25 y de 27 años respectivamente fueron detenidas por robar y hacerse fotos ofensivas contra los sentimientos religiosos en la parroquia de San Julián, en la ciudad de Sevilla, España. El robo en la iglesia de San Julián fue denunciado a principios de marzo. Las 2 jóvenes entraron a la iglesia, que estaba abierta al público, y aprovecharon que no había nadie para hacerse fotografías y vestirse con la ropa que el sacerdote utiliza para celebrar la Santa Misa en tono de burla. Las cámaras de seguridad de la iglesia de San Julián captaron los movimientos de las 2 jóvenes y se ve cómo están en la zona del altar, manipulan el cáliz y entran en la sacristía para sustraer los ropajes y se fotografían en actitud burlesca. El recordado actor de la serie de Disney Channel Los Hechiceros de Waverly Place, David Henry, afirmó que con la oración y bendición del Papa Francisco, su esposa pudo quedar embarazada de su primer bebé, a pesar de haber sufrido 3 abortos espontáneos. Henry explicó que le pidió al Papa Francisco en persona que orara para que María y él pudieran tener un bebé. Además, se dirige a todos aquellos que están luchando para tener una familia, invitándoles a que recen, tengan esperanza y no se preocupen. En información procedente de Holanda, le damos a conocer que el arzobispo de Utrecht, el cardenal Willem Eick, expresó su solidaridad y elevó sus oraciones por las víctimas del tiroteo ocurrido el pasado lunes 18 de marzo en esa ciudad. El shock de hoy es grande, el motivo del autor aún no está claro, pero sí está claro que el impacto en la ciudad y en los Países Bajos es grande, señaló el cardenal en una declaración publicada por la Arquidiócesis de Utrecht. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas, sus familiares y también con los testigos de este horrible incidente, agrega el texto. Esto fue lo acontecido en Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Usted ha quedado informado. Y ahora vamos a hacer un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar la audiencia general del Santo Padre del pasado miércoles. Vamos a ver de qué habló. Queridos hermanos,
Continuamos con la catequesis sobre el Padre Nuestro y hoy lo hacemos reflexionando sobre la tercera invocación, hágase tu voluntad, que se une a las dos primeras de este tríptico, sea santificado tu nombre y venga tu reino. Dios siempre toma la iniciativa para salvarnos y nosotros lo buscamos en la oración y descubrimos que Él ya nos estaba esperando. Esa es la voluntad de Dios y es lo que pedimos para que se cumpla su plan de salvación. Como nos dice la primera carta de Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Por tanto, cuando pedimos a Dios, hágase tu voluntad, quiere decir que no nos resignamos a un destino que no conocemos ni compartimos, sino que confiamos en Él como nuestro Padre, que desea para nosotros el bien y la vida. Las insidias del mundo que llenan de obstáculos este proyecto son vencidas por la fuerza de una oración que pide, como el profeta, cambiar las espadas en arados y las lanzas en podaderas. Si rezamos es porque creemos que estas realidades de destrucción y muerte pueden ser transformadas en instrumentos para generar fecundidad y vida. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros y confiando en Él nos abandonamos en sus manos también en el momento de la prueba, seguros de que escucha nuestro grito y nos hará justicia sin tardar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de América Latina. En modo particular, a la Fundación Manos Unidas de España, que desde el compromiso cristiano en su campaña contra el hambre, busca cumplir la voluntad de Dios para que a nadie falte el pan cotidiano ni lo necesario en sus vidas. Pidamos al Señor que nuestro testimonio y nuestra oración sean el revulsivo para que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Y le recordamos que nos puede ver a través también de la televisión en el programa El Pulso de la Fe por canal 1.2 o 140 de Sky todos los domingos a las 4:30 p.m. y tocaremos el tema de Cuaresma. Y el programa Ver y Creer en TV Mexiquense en 1.3 o 156 de Sky a las 10 de la mañana el domingo y la repetición el sábado a las 11 de la noche. Con el tema Las Reliquias de la Pasión. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ahora vamos a escuchar una entrevista que le realizó Roberto Farril al padre Rogelio Alcántara y él nos van a hablar sobre lo que es la doctrina de la fe. Bienvenido, padre Rogelio. Gracias, muchas gracias, Roberto. Es un privilegio y un honor tenerle aquí. Con mucho gusto. Comenzamos con la pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué cosa es la doctrina de la fe? Que hasta hay un prefecto en la sede apostólica. Sí. Y un director en la arquidiócesis primada. La doctrina de la fe, bueno, habría que explicar fe y doctrina, ¿verdad? Para entender qué cosa es doctrina de la fe y lo importante que es esto en la Iglesia Católica. Primero, tendríamos que explicar un poco qué es la fe. Para explicar qué es la fe, podemos explicarla desde su origen, es decir, de dónde surge. Podemos hablar de la fe desde un nivel natural y de un nivel sobrenatural, dando, antes de explicar qué cosa es una y cuál es la otra, una definición de fe, podríamos decir que es un acto que realiza la persona humana dando un asentimiento, quiere decir creyendo,
dando un asentimiento del entendimiento a algo que se le propone y que uno acepta por la autoridad de quien lo propone. En este sentido, por nuestra propia naturaleza, tenemos la posibilidad de hacer estos actos de fe, es decir, de tener un asentimiento a lo que el otro me dice por la autoridad que yo reconozco en el que me la dice. Uh-huh. Si voy con un médico y me dice, usted tiene cáncer, de entrada le creo. Ese es un acto de fe. Un acto de fe. A menos que me muestre el tumor, ¿no? Ajá. Un acto de fe natural, efectivamente. Ajá. Tenemos por nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza está compuesta por un alma espiritual, y el alma espiritual tiene la facultad del entendimiento y la facultad de la voluntad, que son facultades superiores. Por esta facultad o por estas facultades, porque en el acto de fe intervienen las dos facultades. Una, el entendimiento que asiente, y otra, la voluntad que empuja al entendimiento a adherirse. Ajá. Es decir, a creer. A creer, efectivamente, a creerle a lo que me está diciendo. Pero esto lo podemos hacer porque somos seres humanos. Y este acto de fe natural tiene un objeto, y, o sea, por un lado es un objeto y por otro lado es un acto. El objeto es lo que el otro me dice, y el acto es la adhesión que yo hago, el asentimiento y la adhesión. Se utiliza esta fe natural más de lo que nos imaginamos, todos los días, a todas horas. Creer que la Tierra es redonda, claro, sin haberla visto desde una espacio, nave espacial, es un acto de fe. Es un acto al de que fe. Me adhiero por voluntad. Exactamente. Creer que soy hijo de mi padre e hijo de mi madre es un acto de fe. Claro. Hasta que me muestre un ADN, ¿no? Así es. Entonces, creer que este tecito que me recomiendan me va a curar, acto de fe. Entonces, la diferencia entre el conocimiento y el acto de fe es que uno lo puedo comprobar y el otro creo sin comprobarlo. Uh-huh. Por ejemplo, me dijeron que este TV mexiquense estaba en tal dirección y yo creí. Sí. Y me vine. Y mientras venía el navegador satelital me dijo, por aquí no, porque hay mucho tráfico, y le creí y tuve que tomar otra vía. Entonces, estos actos de fe naturales los hacemos continuamente. Es parte de nuestra naturaleza humana y es parte de nuestro vivir cotidiano. Hablemos ahora entonces de qué es la doctrina. No, antes hay que hablar de la fe sobrenatural. Estamos hablando de la fe natural. Ajá. Ahora vamos a hablar de la fe sobrenatural. La fe sobrenatural es un acto que surge también del ser humano, pero porque lo ha recibido como un regalo. Es decir, puede hacer un acto que no compete a su naturaleza, aunque se apoye en su naturaleza, pero que supera su naturaleza. Y lo puede hacer porque alguien le ha puesto en su ser la posibilidad de realizarlo. Nosotros, si queremos hablar de la fe sobrenatural, que también tiene un objeto y también es un acto, tenemos que ver que esta fe sobrenatural proviene de Dios. El objeto de la fe sobrenatural, es decir, hacia dónde tiende mi fe sobrenatural, es al mismo Dios, pero a un Dios que es trino y que se ha dado a conocer, o sea, se ha revelado. Entonces, el objeto de la fe sobrenatural es Dios trino y su revelación. Y como acto es una posibilidad o una virtud que ha sido infundida en mi ser, en mi alma, y que gracias a esta virtud yo puedo hacer este acto de creer en este Dios trino y creer lo que Él me ha dado a conocer de sí. Yo no estuve en el sepulcro vacío el domingo de Pascua. Puedo ir a Jerusalén, puedo entrar allá al sepulcro, pero es un acontecimiento de gracia que Dios ha puesto en mí, creer que Cristo resucitó, aunque no pueda yo comprobarlo empíricamente. Sí,
Sí, es decir, aquí hay que distinguir el objeto, que sería la resurrección, y el acto, que sería mi adhesión, mi asentimiento y adhesión. Entonces, Dios se ha dado a conocer, y todo lo que Él me ha dicho de Él, de mí y de la posibilidad que yo tengo de entrar en contacto con Él, todo eso es el objeto de la fe. Y yo tengo la posibilidad interna de asentir a eso y adherirme a eso. Y este es el acto de fe. ¿Qué es creer? Que es creer, exactamente. Bueno, hasta ese momento entonces, mire, ¿y qué metodología la del padre Rogelio Alcántara? Ya sabemos que es la fe y la fe sobrenatural. Y este catecismo, padre Rogelio, es como el vademecum de la fe. Podemos decir que sí, es el compendio de las verdades de fe explicadas. Es un tesoro para la Iglesia de nuestros días. Sí, ¿verdad? Claro, porque dividido en 4 partes, la primera parte habla expresamente de estas verdades de la fe a partir del credo y les va explicando una por una, dando las razones teológicas que la Iglesia ha creído para que nosotros las podamos comprender. Por eso decimos que el credo es la profesión de nuestra fe. Digo a lo que me he adherido, como comenzábamos el programa hoy, ¿no? El credo, que es el contenido de la revelación y al que yo le doy mi asentimiento y me adhiero, y luego lo puedo proclamar. Y por eso se llama que es la proclamación de mi fe, porque en esta síntesis doctrinal apretada, es una síntesis doctrinal apretadísima, solo con ella puedo afirmar qué es lo que yo creo. ¿Y qué tal esta expresión? La fe no es solo creer, sino es actuar en consecuencia de aquello en lo que se cree. Sí, porque justo retornando al catecismo, la fe, por un lado, son estas verdades que se me proponen para creer y a las que yo asiento y me adhiero, pero por otro lado, de estas verdades de fe brota un estilo de vida, y ese estilo de vida que tiene que ser en consecuencia a estas verdades, y es lo que se llama la moral católica o la moral que brota de la fe, y en ese sentido mi vida tiene que estar adecuada a la fe. Por tanto, yo creo, es un acto de mi entendimiento y de mi voluntad, y luego yo vivo lo que creo, y es un acto que implica toda la vida humana. Pero el catecismo va todavía más, porque no solamente creo y vivo lo que creo, sino que tengo que celebrar lo que creo. Y ahí entra la liturgia de la Iglesia, especialmente los sacramentos. Y luego, además de creer y de vivir y de celebrar, tengo que tener una relación íntima con este Dios al que creo, y es la parte de la oración que explica maravillosamente el catecismo a partir del Padre Nuestro. Y en toda esta plataforma, ¿dónde entra cuando una persona que cree tiene una conducta que se sale de la moral y entonces tiene un reclamo? ¿Es una culpa? ¿Es un pecado? ¿Es una conciencia? ¿Qué es lo que grita en el interior de alguien que no está actuando de acuerdo a aquello en lo que cree? Lo que Dios me ha dicho de Él y de mí y de cómo yo puedo alcanzarlo o llegar a Él, ese de cómo puedo alcanzarlo está manifestado expresamente en los mandamientos. Los mandamientos que es una ley que me ayudan a mí a alcanzar mi fin último, y que cuando no cumplo lo que me pide esta ley, me aparto del camino que me lleva hacia Él, que es mi fin último. Ese apartarme es lo que precisamente se llama pecado. Es decir, cuando yo libre y conscientemente no quiero cumplir con esta ley que se me ha dado para alcanzar mi fin último, que es Dios. Pecado entonces es alejarse. El pecado es un alejamiento. O sea, expresamente es romper una ley divina.
libre y voluntariamente. Y cuando yo rompo esa ley con mis actos, en lugar de caminar hacia mi fin último, me alejo de él y por tanto me alejo de lo que va a ser mi felicidad eterna. Bueno, salgámonos de la moral, regresemos a la fe. A ver, por un lado, Padre Rogelio, cualquier persona, cualquiera, tiene espiritualidad. El Espíritu Santo le habla, le revela, le da sabiduría infusa y cualquiera puede salir y predicar, ¿cierto? O sea, no se necesita ser obispo o presbítero, sacerdote para salir a predicar. Pero, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la frontera entre salir a predicar lo que yo quiero porque digo que Dios me inspira o salir a predicar la sana doctrina? ¿Esta diferencia no la marca acaso el magisterio de la Iglesia? Bueno, primero, como bautizado y como parte de la Iglesia, estoy llamado a ser santo, a vivir santamente y al mismo tiempo a ser apóstol. Y esto se reafirma con la confirmación. He recibido la vida divina en el bautismo, se me ha ratificado en la confirmación y se me ha pedido ser santo y apóstol. Y como un católico normal, por los sacramentos que he recibido, tengo que compartir lo que creo y lo puedo compartir pues a través de muchos medios, pero además con todo el fervor y el fuego que me inspire personalmente el Espíritu Santo. Sin embargo, dentro de la Iglesia hay algunos fieles que por la ordenación sacerdotal y episcopal, porque la ordenación episcopal es una ordenación sacerdotal, pero de primer grado, la ordenación sacerdotal presbiteral es una ordenación de segundo grado, es decir, se goza del sacramento del sacerdocio en grado diferente. El obispo tiene una misión especial. Los obispos, por la recepción de este sacramento, velan por la universalidad de la Iglesia. Y por tanto se han hecho como sucesores de los apóstoles, miembros de un cuerpo, quienes con su cabeza se llama magisterio. Entonces el magisterio de la Iglesia, es decir, a quienes les compete enseñar, originalmente fue a los apóstoles con Pedro a la cabeza, pero durante el tiempo es a sus sucesores con el Papa a la cabeza. Entonces, este es el magisterio, el conjunto de los obispos en comunión con su cabeza, que es el sucesor de Pedro. Pudiésemos decir, Padre Rogelio, que teniendo el catecismo de la Iglesia Católica aquí, no hay modo de equivocarme, no hay modo de salirme de la doctrina de la fe. Es una guía segura, Roberto. Por tanto, es muy recomendable que a todos estos laicos que desean compartir su fe, pues vayan al catecismo como primera fuente y decir, ok, a ver, quiero hablar de la Trinidad, voy a ver qué dice el catecismo de la Trinidad. Quiero hablar de la oración, voy a ver qué dice el catecismo sobre la oración. Voy a hablar sobre... Los ángeles, ya veo hoy. Sobre los Todo el mundo habla de los etcétera. ángeles. Efectivamente. Es una guía para nuestra fe segura. Muchas gracias, Padre Rogelio. Me gustaría hacer una última recomendación. Sí, por favor, venga. También aquellos que no solo quieren predicar, sino escribir sobre la fe, yo los animaría a que escribieran sujetándose a las fuentes, pero además sometiendo a la Iglesia sus escritos, porque es bueno que uno pueda recibir una sana crítica o una orientación y por tanto solicitar al obispo de mi diócesis lo que se llama la licencia eclesiástica para publicar una obra que yo he escrito. ¿Y eso pasa indefectiblemente por tu oficina? Tendría que pasar, es decir, todo aquel que desee publicar una obra católica que viva en la arquidiócesis o que se vaya a publicar en la arquidiócesis puede solicitar al arzobispado la revisión para que el arzobispado diga
nada obsta para que se publique como católico, y el obispo directa o a través de alguien diga imprímase. Ajá. Gracias, Padre Rogelio Alcántara, de nuevo. Con mucho gusto. El que sabe, sabe, no cree. Y el que cree, pues cree. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias al Padre Rogelio por concedernos esta entrevista. Comparte este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Queridos amigos, ahora para conocer lo acontecido en la semana en América y México. Comenzamos con noticias de México, concretamente de Veracruz, para informarle que la Arquidiócesis de Jalapa recordó en un comunicado que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, tras la presentación de un proyecto de ley que busca dar cabida al matrimonio de personas del mismo sexo. El texto aparece luego de que el 7 de marzo la diputada Mónica Robles del partido Morena, junto con 8 diputados de su bancada, presentara una iniciativa que busca reformar el Código Civil de Veracruz. La iniciativa de la diputada Robles propone modificar el concepto de matrimonio establecido en el artículo 75 del Código Civil de Veracruz por el de la unión de un hombre y una mujer, por la frase la unión de dos personas, para así legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Arquidiócesis Primada de México, una de las más grandes del mundo, aseguró su total transparencia y colaboración con las autoridades civiles para enfrentar los abusos sexuales por parte de miembros del clero. En diálogo con la agencia informativa Así Prensa, Marilú Esponda, directora de comunicación de la Arquidiócesis de México, explicó cómo el equipo indisciplinario anunciado recientemente busca unir esfuerzos para erradicar ese problema de raíz. Desde que asumió el gobierno pastoral de la Arquidiócesis de México del cardenal Carlos Aguiarretes el 5 de febrero de 2018, se han recibido 3 denuncias que involucran a miembros del clero diocesano y de institutos religiosos. En noticias procedentes de Chile, le informamos que el Obispado de Chillán informó sobre la situación de 5 sacerdotes que se encuentran sujetos a una investigación o proceso canónico por denuncias de abuso sexual contra menores. Lo hizo mediante un comunicado luego de recibir instrucciones de la Santa Sede y del cierre de una investigación previa. En primer lugar, el 10 de enero de 2019, el Papa Francisco concedió la dispensa del celibato y la pérdida del estado clerical a Luis Ricardo Montenegro Fuentes. La dispensa ha sido concedida a petición del presbítero por el bien de la Iglesia y luego de que la Congregación para la Doctrina de la Fe hiciera al Papa una relación del caso. Esto significa que el presbítero queda excluido definitivamente del ejercicio del ministerio sacerdotal, explicó el Obispado de Chillán en Chile. Miembros de la Junta del Seminario Universitario San Joseph de Chicago comunicaron al cardenal Blaise Cupich, arzobispo de Chicago, por medio de una carta su disconformidad con la decisión de cerrar el seminario y alegaron que esa medida se ha tomado sin la consulta ni la transparencia necesarias y han advertido del impacto negativo que producirá en la arquidiócesis estadounidense. La absoluta falta de transparencia alrededor de esta decisión, ya que ni la Junta ni el rector han sido consultados, parece un síntoma de los muchos problemas que afectan hoy a la Iglesia, señalan los miembros de la Junta del Seminario San Joseph en Chicago en la carta con fecha 11 de marzo. En información procedente de los Estados Unidos, le enteramos que el gobernador de Arkansas, William Asa Hutchinson, firmó el proyecto de ley aprobado por el Congreso local que prohíbe en este estado los abortos después de las 18 semanas de embarazo, siendo el límite más estricto en la legislación de Estados Unidos. El viernes 15 de marzo, 25 republicanos y 3 demócratas se unieron para aprobar la norma, que solo tuvo 6 votos en contra. El texto original del proyecto de ley 1439 solo permitía excepciones para emergencias médicas, pero el senador estatal Jason Rappert, copatrocinador del texto, ofreció una enmienda para incluir excepciones por violación e incesto. El pasado sábado se realizó el Festival por la Vida, Salvemos las Dos Vidas, organizado desde el 2007 por la Arquidiócesis de Guayaquil, Ecuador, en el que participaron más de 100,000 personas. El festival tuvo como objetivo principal el reconocimiento de la protección de la vida desde la concepción, la defensa de la institución del matrimonio y el derecho a la libertad educativa, recogidos en el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, indica una nota de prensa de la Arquidiócesis de Guayaquil.
Los asistentes pudieron observar el lanzamiento de globos de helio y caminaron acompañados de un bebé gigante en representación de los niños por nacer. En noticias de Bolivia le informamos que unos 200 líderes convocados por la Plataforma por la Vida y la Familia declararon que Bolivia es un país pro vida y se comprometieron a generar condiciones sociales, políticas y económicas que garanticen el respeto y la promoción del valor de la vida humana, la dignidad de toda persona y el fortalecimiento de la familia. Este anuncio se presentó el 16 de marzo en Santa Cruz durante la Convención Nacional por la Vida de Bolivia, en la que participaron unos 200 líderes de movimientos y comunidades católicas, organizaciones indígenas, federaciones estudiantiles, evangélicos, juntas vecinales, entre otras instituciones de los 9 departamentos del país. Al participar en el examen periódico universal a México, ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, urgió al país a defender la vida y la familia. En diálogo con la agencia Así Prensa, Iván Cortés señaló que es un hecho histórico, inédito, que una organización a favor de la vida, la familia, las libertades puedan participar ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la sede de Ginebra. Para Cortés, la exposición que realizó fue algo inédito, en un foro habitualmente saturado por quienes promueven la agenda del aborto y de la ideología de género. En noticias de Nicaragua le informamos que la Arquidiócesis de Managua condenó la violencia de la policía contra las personas que se manifestaron pacíficamente el pasado sábado a favor de la libertad de los presos políticos en Nicaragua. La Arquidiócesis de Managua deplora y condena los hechos de la tarde del sábado 16 de marzo en la ciudad capital que evidencian la necesidad de resolver con franca y efectiva responsabilidad la crisis nacional, así lo señala el comunicado. La represión de la policía también dejó varios heridos en la jornada del sábado, que se extendió hasta altas horas de la noche. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó recientemente favorable a reformar las leyes del país para que la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas puedan contar con canales de televisión y estaciones de radio. En diálogo con la prensa el pasado 17 de marzo, López Obrador aseguró que estamos a favor de las libertades y yo no me opongo a que se manifiesten todas las ideas, inclusive las posturas religiosas. De acuerdo al texto actual de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de México, las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación. En más noticias del Ecuador le informó que el provincial de los dominicos en ese país, Fray Armando Villalta, explicó que el padre José Carlos Tuárez Zambrano no tiene permiso para postular a un cargo público y advirtió que al hacerlo está en desobediencia. En un comunicado con fecha 19 de marzo, las autoridades de los dominicos en Ecuador señalaron que el padre Zambrano se postuló a finales de 2018 sin los permisos necesarios como candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, considerado el quinto poder del Estado. El administrador apostólico de Caracas y arzobispo de Mérida, en Venezuela, el cardenal Baltasar Porras, recordó que la desobediencia civil es un derecho fundamental que debe ejercerse cuando las fuerzas de seguridad del Estado tienen la orden de atentar contra la vida de los ciudadanos. En declaraciones a la prensa el 19 de marzo, el purpurado venezolano afirmó que los órganos de seguridad del Estado están no para cuidar al Estado, sino para cuidar a los ciudadanos. Por eso, toda orden que se dé que vaya contra la vida de la ciudadanía es una orden de matar. Es una orden que no hay en el deber de cumplir ni acatar, porque la desobediencia civil es también un derecho fundamental, destacó el cardenal. En más noticias de Venezuela y de Colombia también le informo que Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo de Cúcuta, en Colombia, informó el martes con regocijo y agradecimiento que a la fecha se han entregado 1 millón de raciones entre desayunos, almuerzos y cenas a los migrantes venezolanos afectados por la crisis humanitaria que se sufre en su país. En el comunicado difundido, la diócesis de Cúcuta agradeció a los voluntarios y donantes que desde el 5 de junio de
de 2017 han apoyado para atender la emergencia humanitaria que se vive en la frontera Colombia-Venezuela. Asimismo, el obispo animó a elevar una oración como acción de gracias a Dios por quienes sostienen esta gran obra de caridad. Esto fue lo acontecido en esta semana en América y México. Usted ha quedado informado. Ahora vamos a escuchar el editorial de esta semana del Pulso de la Fe, que lleva por nombre Mujeres Extraordinarias, gracias a Dios, en voz de Roberto Farril. Actualmente en el mundo existen, gracias a Dios, 622.229 religiosas. El continente con mayor número de ellas es Europa, con 215.891. Luego Asia, con 168.350. Después América, con 159.671. África, con 70.966. Y Oceanía, con 7.351. El número de monjas contemplativas de clausura en todo el mundo es de cerca de 40.000, de las que la mitad residen en Europa. Las religiosas constituyen el grupo de mayor peso numérico en el conjunto de los diversos agentes pastorales, concretamente obispos, sacerdotes, diáconos permanentes, religiosos, y aunque el número de religiosas ha disminuido en los últimos años debido al considerable número de fallecimientos, resultado de una alta presencia de religiosas de edad avanzada, paralelamente se registra un continuo aumento de vocaciones religiosas femeninas en África y en Asia. Estas mujeres extraordinarias que con sus oraciones sostienen la fe de numerosos creyentes y las vidas de huérfanos, ancianos y enfermos abandonados a sus conventos, escuelas y hospitales, son también víctimas de persecución extrema, como lo demuestran algunos ejemplos de ellas que han perdido la vida o su libertad debido a la persecución religiosa en los últimos años. 4 misioneras de la caridad asesinadas por yihadistas en Yemen en 2014, una misionera española en Haití y una religiosa eslovaca en Sudán del Sur que perdieron su vida en 2016 en situaciones de extrema violencia, y la misionera colombiana en Mali, Cecilia Narváez, que lleva ya 2 años secuestrada por Al-Qaeda. También sufren de una persecución callada por parte del gobierno de la Ciudad de México, que les cobra altísimos impuestos prediales por sus conventos, pues este gobierno se hace el desentendido de la vida religiosa contemplativa, que no es productiva en recursos económicos. No lo entiende porque no lo quiere entender. En respuesta a las necesidades crecientes por parte de conventos y comunidades religiosas en todo el mundo, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña durante la Cuaresma y Pascua de este año 2019 para incrementar la ayuda a las congregaciones femeninas en los países más castigados por la guerra, la pobreza o donde los cristianos son minoría. La acción tiene como lema Mujeres Extraordinarias, gracias a Dios, gracias a ti. Año con año la Fundación recibe más de 800 peticiones para proyectos de formación, ayuda para subsistencia, construcción o transporte para religiosas en 85 países del mundo. Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a más de 4.500 religiosas para que puedan llevar a cabo su labor pastoral y social de atención a enfermos, huérfanos o ancianos en países donde las congregaciones no tienen ingresos propios. Esto sucede en países con graves problemas financieros como Cuba o Venezuela, o donde los católicos son minoría, como sucede en Rusia o Vietnam. En zonas de guerra como Irak, Siria, la República Centroafricana o Sudán del Sur, pero también después de catástrofes naturales como por ejemplo el sismo de México, muchos conventos y monasterios se han visto destruidos o severamente dañados. Sin el apoyo a la reconstrucción de esas estructuras, el trabajo de las religiosas en esas regiones sería casi imposible. Según las cifras recientes publicadas por el Anuario Pontificio, que presenta las estadísticas de la Iglesia en el mundo, existen alrededor de 660.000 mujeres que, siguiendo su llamada a la vida religiosa, dedican sus vidas a la oración y al servicio de los más necesitados. Actualmente, el 80% de los proyectos de la Fundación beneficia a religiosas de clausura situadas en los países de Europa del Este, todavía en gran necesidad económica y espiritual por su pasado comunista. Durante la Cuaresma, la organización, que cuenta con 23 oficinas nacionales, también quiere rendir homenaje a todas aquellas religiosas que realizan su misión en situaciones de peligro hasta el punto de dar su vida por los demás. Tan solo en el año 2018, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha apoyado a 11.046 religiosas de 448 congregaciones en 85 países. Es decir, que una de cada 60 hermanas en todo el mundo fue apoyada por la Fundación en ese periodo. Por nuestra parte, ayudemos, no seamos pasivos. Esta es una gran
gran oportunidad para practicar la limosna durante la Cuaresma y Pascua. Sabemos que al beneficiar a estas mujeres extraordinarias, estaremos beneficiando también a quienes reciben sus oraciones y su ayuda concreta en orfanatorios, asilos y hospitales. La manera más sencilla de hacerlo es ingresando al sitio web www.acn-mediomexico.org, donde se publican las diversas maneras para enviar donativos con la certeza de que se aplicarán a esta campaña en beneficio de estas mujeres extraordinarias. Gracias a Dios. Anticipadas gracias también a ti por tu ayuda. www.acn-mediomexico.org. Y hasta aquí el editorial del Pulso del Papa. Muchas gracias, Roberto Farril. Y hasta aquí también termina otra emisión más del Pulso del Papa. Muchas gracias por habernos escuchado. Estuvieron con ustedes en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre, Marisa O'Farrill, Roberto O'Farrill y en los controles operativos Roberto Pérez. Muchas gracias por su audiencia. Le dejamos con lo más bonito que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.